Encontramos algunas de estas preguntas, encontramos enigmas cada día de nuestras vidas, ya sea en la oficina, ya sea en nuestra casa, lo que experimentamos en las redes sociales, en la televisión, todo lo demás. Tenemos preguntas y cómo podemos responder de lo que nosotros podemos ver. Quizás estamos confundidos de lo que podemos ver. ¿Y qué es lo que dice la Biblia acerca de esto? Es importante cómo podemos responder estas preguntas desde un punto de vista bíblico. La Biblia tiene diferentes puntos de vista, pero es la misma palabra, es la misma palabra que Dios transmite. Nunca va a fallar, desde la más pequeña palabra nunca va a fallar. Así que la palabra de Dios es nuestra guía, es una guía para todo. Y Pablo le dice a su aprendiz Timoteo, y estas fueron sus últimas palabras, en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra, lo que significa que la Biblia puede hablar de diferentes situaciones en nuestra vida, ¿verdad? La Biblia no es que te va a hablar de cómo tú debes usar las redes sociales, tampoco fue inventado para eso, pero sí tiene principios los cuales te pueden ayudar a manejar lo que sea en esta vida con la autoridad que Dios nos ha dado acerca de su escritura, porque fue inspirada perfectamente por Dios y también por el Espíritu Santo, por más de 40 autores alrededor de 1500 años, para darnos esa perfecta palabra de Dios en el principio, que Dios creó los cielos y la tierra, y en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra que nosotros conocemos es Jesucristo, ¿verdad? Desde el principio nos dijeron que en el libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, que no se debía de añadir ninguna palabra, nada teológico extra. Lo que teológicamente se le llama es cerrar el canon o también cerrar las escrituras. Lo que significa es que cuando las personas intentan de añadir la escritura al libro después de esto, del libro de Apocalipsis, se llama herejía o también falsedad. Cuando las personas dicen, mira, tengo una nueva revelación de la escritura, ya sea del libro del Mormón o ya sea de cualquier libro que los llamen sagrado, esos son falsas escrituras que la Biblia nos dice que estas cosas no deberían de añadirse ni tampoco sacarse de la Biblia, porque es la palabra de Dios desde el punto de vista de Dios. Algunas personas le llaman como esta experiencia de vida. Si tú no has experimentado esta vida, tú no tienes esta autoridad o no sabes cómo responder estas preguntas. Si tú no has vivido esa experiencia de vida, no tienes autoridad. Escucha, no tenemos ninguna autoridad. La autoridad está en la palabra de Dios, aunque lo creas o no. Por eso que el día de hoy rechazamos todo lo que la cultura te dice. Vamos a ver cómo la cosmovisión es el marco desde el cual vemos la realidad, le da sentido a la vida y al mundo. Y en esta mañana, desde un punto de vista bíblico un poquito más amplio, vamos a aprender esto. Así es como vamos a abordar estas preguntas esta mañana y vamos a esforzarnos al máximo si entramos en la opinión pública, ¿ok? Esta es nuestra opinión, pero el marco desde el cual vemos la realidad y le damos sentido a la vida en el mundo. Somos nosotros como seguidores de Cristo, como cristianos bíblicos. Así es como debemos abordar cada enigma, cada pregunta, cada situación, no desde un punto de vista de visión del mundo, de la cultura, no desde un mundo. No lo siento desde una visión del mundo, he experimentado esto. Necesitamos dejar que nuestras experiencias pasen a través del lente de lo que dicen las Escrituras. Muy a menudo, incluso como cristianos, permitimos que nuestra experiencia pase por encima de lo que la palabra de Dios dice. Necesito darle la vuelta a eso, ¿está bien? La palabra de Dios es nuestra lente, así que dicho esto, hoy vamos a responder una serie de preguntas que ustedes enviaron. Cada pregunta tendremos 3 minutos, con algunos minutos también. Así que cada pastor estará asignado y aparecerá una pregunta en la pantalla. Y luego habrá una ronda relámpago al final de una serie de preguntas de las cuales tengo 1 minuto para responderlas. Oh, Dios mío, he estado un poco enloquecido toda la semana por eso, así que no puedo decir como que un hola o un adiós tan solo en 1 minuto. Así que, dicho esto, mencionemos al pastor Will y al pastor Brandon, dejémoslos a ellos y voy a responder algunas preguntas esta mañana. Qué maravilloso, qué maravilloso. También voy a responder algunas de estas preguntas, así que no se ofendan si tengo que decir algo. Mira, tienes como 30 segundos.
Así que tendré mi teléfono aquí solo para que podamos responder la mayor cantidad posible. Hemos recibido algunos comentarios, solo queremos responder más preguntas. Así que vamos a esforzarnos al máximo, veremos cómo funciona esto. Pastores, ya saben, mantener el tiempo y claro, ustedes lo hacen mejor que yo de todos modos, ¿está bien? Así que cuando se trata de mantener el tiempo está bien. Así que hagamos esta pregunta número 1 en 3 minutos, ¿ok? Listo. ¿Cuál es tu opinión sobre el sexo a la hora de casarte? Primero que nada, quiero tomar la palabra tuya y volver a lo que Andy comenzó con. Vamos a abordar esto desde una cosmovisión bíblica y veremos cuál es la visión de Dios sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, para que podamos entender cómo estamos formulando y respondiendo a esta pregunta. Y muchas veces cuando me preguntaron esto en el trabajo o en la oficina, generalmente es porque hay algún tipo de dolor en el pasado de la persona que dice, oye, necesito saber esta respuesta porque esto me pasó a mí. Y si me preguntan esto mientras tomamos un café o quizás ir a comer con alguien, primero me sentaba y quería entender si había algo que un cristiano o una iglesia, algún tipo de organización religiosa dijera o los hiciera sentir de cierta manera, que los hiciera a un lado o que los excluya o quizás se identifiquen, porque creo que como cristianos podemos mirar atrás en unos 15 o 20 años y ver cómo muchas de las cosas que la sociedad hizo hacia las personas que se atraen a la misma gente se podrían haber manejado y deberían haber sido manejadas de manera diferente, y por eso la Biblia realmente tiene varias cosas que decir sobre esta cuestión. Y como cristianos estamos llamados primero a amar a otras personas de la historia, por ejemplo del buen samaritano, que vienen de diferentes cosmovisiones, diferentes razas, diferentes creencias, diferentes cosmovisiones también. Y estamos llamados a amar a todos y ser generosos y dar y aceptar. Y por eso esto no debería ser un tipo de mentalidad de nosotros contra ti. Así que si alguna vez te has sentido dejado de lado o te has sentido odiado por los cristianos, quiero decir primero que extiendo el perdón a nuestra manera por cómo hemos manejado eso en el pasado. Y busquemos una manera en que podamos abordar esta cuestión civil yendo a la palabra de Dios y entendiendo lo que la Biblia tiene que decir sobre, así que probablemente me quede alrededor de un minuto, ¿verdad? Bueno, alrededor de lo que viene el siguiente, me queda un minuto. Bueno, lo primero que tienes que entender es el propósito de Dios detrás del matrimonio. Dios creó a los humanos y creó el entorno matrimonial entre un hombre y una mujer. Así que la forma en que lo describiría brevemente es si si tú compras un auto y lo abres y ves que hay una manual de propietario allí y te decides que no lo vas a leer, sino que vas a poner combustible, diésel en tu auto. En realidad vas a dañar tu motor porque el motor no fue diseñado para funcionar con ese tipo de combustible de la misma manera que para los humanos. Dios nos creó y ha establecido las reglas de la creación y la forma en que se supone que debemos florecer. Y la forma en que se supone que eso suceda en una relación es entre un modo que eso se deshaga. Así que eso aborda el sexo prematrimonial, el sexo entre personas del mismo sexo, la poligamia, una serie de pecados sexuales. Y para un recurso realmente bueno sobre esto, le recomendaría el libro de Christopher Yuan, Sexualidad Bíblica, que esencialmente pone todos los pecados sexuales en una categoría como inmoralidad y dice que si no cumple con el estándar de Dios sobre el sexo dentro del contexto del matrimonio, estás cometiendo un pecado, debes de arrepentirte y debe volver al Señor para que aprenda a amar menos su pecado y a amar más a Jesús. Es una respuesta muy corta. Y gracias, Will. Y creo que también para aclarar esto, hay una declaración de Nashville y bueno, creo que realmente diste en el punto, en la parte interpersonal de cómo nos relacionamos con esto. Pero para dejar las cosas muy claras, aquí en esta iglesia Kenosha, en nuestros estatutos está bien, decimos y suscribimos sobre la sexualidad humana. Y este es un artículo de la Declaración de Nashville a la que nosotros como iglesia afirmamos que Dios ha diseñado el matrimonio para ser una unión sexual procreativa de por vida de un hombre y una mujer como esposo y esposa. Y está destinado a significar el amor de pacto como Cristo y su novia a la iglesia. Negamos que Dios haya sido diseñado
el matrimonio para hacer una relación homosexual, poligama. También negamos que el matrimonio sea un mero contrato humano en lugar de un pacto hecho ante Dios. Y entonces, para resumir, un hombre y una mujer, la intención de Dios para el matrimonio era que fuese permanente. Sabemos que hay situaciones en las que los matrimonios fracasan, pero la intención de Dios para el matrimonio es que un hombre y una mujer de por vida. Y vemos esto en Génesis 2:18, donde le habla a Adán, hizo que cayera en un sueño profundo, y cuando lo hizo, tomó una de sus costillas y la convirtió en una mujer llamada Eva. Y dice en el versículo 24, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y se convierten en una sola carne. Así que en el matrimonio no es uno en uno, sino que los dos se convierten en uno. A menudo escucho a la gente decir, bueno, Jesús nunca se refirió al matrimonio. Oh, sí lo hizo. Los fariseos le preguntaron a Jesús sobre el divorcio y la respuesta de Jesús fue en Mateo capítulo 19:1 y dice, ¿no han leído que el que los hizo, en primer lugar los hizo hombre y mujer? Y también dice, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y vivirá con su mujer y los dos serán una sola carne. Y así Jesús afirmó el modelo del matrimonio que vemos en el libro de Génesis. Y aquí en la iglesia Ciudad Kenosha estamos firmes, comprometidos con el matrimonio, una ética matrimonial tradicional, como vemos claramente en las Escrituras. Sé que las personas tienen opiniones o tienen experiencias vívidas o tienen situaciones que están sucediendo en su familia, pero no importa cuán personal sea, tenemos que asegurarnos de que estamos siendo obedientes al Señor y su palabra por encima de todo lo demás. Así que vamos a lo siguiente. ¿Qué es esto? ¿Cómo deben los cristianos del Nuevo Testamento observar los mandamientos de Dios de descansar y observar el sábado? Esto es una muy importante pregunta porque es parte de los 10 mandamientos y generalmente pensamos, tenemos que estar escuchando los 10 mandamientos. ¿Por qué no lo hacemos? Entonces, ¿cómo abordaría esto? En el primer lugar, que sí, es un mandamiento en el Antiguo Testamento y ya sabes, los 10 mandamientos... pero es uno de los únicos 10 mandamientos que Jesús nos reiteró, como lo vemos en muchas cosas. Es como si Jesús hubiera hecho algo. Las cosas son más difíciles en el Nuevo Testamento, como por ejemplo, en lugar de simplemente cometer adulterio, Él decía, si miras a una mujer con lujuria, estás cometiendo adulterio. Como si Él estuviera llevando estos 10 mandamientos aún más lejos. Pero no vimos eso cuando se trataba del Shabbat. Y entonces no es algo que simplemente se pueda responder directamente, no es algo en lo que estemos, entre comillas, obligados a participar, pero es algo que debemos observar en el sentido de que hay mucha sabiduría en ello y que se supone que como seguidores de Cristo debemos poder descansar y no solo descansar como en lo que pues ves, como algunas personas dicen que en mi día de descanso simplemente voy a ver Netflix o voy a ver Cobra Kai todo el día. Eso no es exactamente el descanso al que se refiere la Biblia. Se refiere más bien a descansar en el Señor, pensar en el Señor, orar al Señor. Y entonces debemos tomar la sabiduría que se encuentra en el Shabbat, que descansar en Dios e implementarla en nuestras vidas. Yo también diré que Pablo, él habla de eso en versículo. Aquí mismo lo tengo, en Romanos capítulo 14, 37, 5 y 6. Dice que una persona considera un día más sagrado que otro, otra considera todos los días iguales. Cada uno de ellos debe estar completamente convencido en su propia mente. Quien considera un día especial lo hace para el Señor. Quien come carne lo hace para el Señor porque da gracias a Dios. Y quien se pone de pie lo hace para el Señor y da gracias a Dios. Entonces, a cualquiera de nosotros solo me gustaría preguntar, ¿tienen un día en el que descansen y piensen en Dios y descansen en Él? La mayoría de las personas que terminan participando en el domingo o los domingos, y una cosa que también quiero mencionar es que debemos mirar la historia de la iglesia primitiva. No decir que cuando la iglesia primitiva hacía algo que nosotros, lo hicieron, así que deberíamos hacerlo. Pero hay sabiduría en eso, y gran parte de la iglesia primitiva observaba el sábado y había una especie de cambio de horario entre Jerusalén cuando lo hacían los sábados. Y eso como que se filtraba por encima de los domingos, y así como históricamente llegamos a hacer esto los domingos, y así para la mayoría de la gente un descanso en el Señor. El tiempo en los domingos también con nosotros, estando aquí en el apóstol Pablo,
también habla acerca de que no descuidemos la reunión y entonces solo en eso la reunión de creyentes. Y entonces mi otra pregunta sería, ¿estás descuidando la reunión de creyentes, de estar cerca de otros seguidores de Cristo en tu propia vida? Sé que a veces el trabajo puede ser una locura, la vida puede ser una locura, pero tú puedes notar una diferencia cuando no estás rodeado de otros creyentes y entonces eso es otra que siempre hay que procesar. No estoy seguro si hay algo que quieras agregar a eso o lo más está bien. Creo que uno de los conceptos erróneos más grandes del Shabbat y el Shabbat del Antiguo Testamento que tenía que ver con descansar en el Señor, y algunas veces la gente confunde eso como el domingo siendo el día de adoración y entonces es el sábado, no es nuestro día de reposo. Está bien. Este es lo que llamaríamos el Día del Señor en el sentido de que adoramos el domingo porque este es cuando nos reconocemos su resurrección. Por eso adoramos el domingo y también vemos no solo en la iglesia primitiva, sino también en la iglesia de los Hechos que se reunían el domingo también. Veamos esto en 1 Corintios 16:2, donde Pablo instruye a la iglesia en el primer día de la semana, que sería el domingo. Cada uno de ustedes debe apartar algo y ahorrar y guardar como están prosperando. Así que le estás diciendo, sin importar lo que estés haciendo, aparten esa porción que sabemos que es un diezmo para la iglesia. Así que él está diciendo que el primer día de la semana, que es el domingo, en Hechos 27, el primer día de la semana, que es el domingo, nos reunimos para partir el pan, que es la comunión. Pablo les habló y como estaba a punto de partir al día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. Así que la razón por la que quiero compartir esto es que es muy importante para nosotros. Y de hecho Pablo en el libro de Colosenses 21:16 dice, por tanto, no dejen que nadie los juzgue con respecto a la comida y la bebida o en materia de una fiesta de luna nueva o el día de reposo. Los judaizantes estaban tratando de agregar leyes judías a los cristianos, incluido el día de reposo. Con eso dicho, aunque es importante para nosotros tener un tiempo apartado con el Señor, tiempo para que descansemos, el Señor hizo nuestros cuerpos donde necesitaban descansar y entonces necesitamos encontrar tiempo para descansar en el Señor, pero nunca usarlo así nomás. El día de reposo para no hacer la obra del Señor. He escuchado esto antes. No puedo involucrarme en la iglesia, no puedo hacer esto, porque estoy descansando o estoy como, a ver, espera, no. Debemos estar activos en la iglesia. No vemos a nadie en el libro de los Hechos diciendo, bueno, es algo así como lo que solía decir en un día de reposo. Así que Pablo, mira, no voy a trabajar. O Pedro, no voy a trabajar hoy. Es así, simplemente no ves esa otra palabra que quería decir también sobre esto. Hay un grupo de personas llamados adventistas del séptimo día que intentan decir que debes respetar el día de reposo y tienen iglesia el sábado. No voy a entrar demasiado, de hecho, con los adventistas del séptimo día, excepto para decirte que, bueno, consideraría esto. Y lo voy a decir, esto es una religión falsa y la razón es que creen en la salvación basada en obras, afirman que si no caes en el sábado aún puedes ir al cielo. Pero solo te citaré que uno de los principales oradores dice que la verdadera iglesia de Dios será la que aquellos que guarden todos los mandamientos de Dios, incluidos el sábado, y tengan la fe y el carácter de Jesús. De nuevo, guardar los mandamientos de Dios son cosas buenas, debemos hacerlo. Pasemos a la pregunta número 3. ¿Cómo maneja la iglesia de la ciudad de Kenosha el bautismo para alguien que no puede hacer una inmersión total debido a las limitaciones físicas? Y eso es una muy buena pregunta. Así que vamos. Pero aquí nuevamente el bautismo viene de la palabra griega que significa sumergir o ir bajo el agua. Muy bien, el bautismo ilustra la identificación del creyente con Cristo, muerte, sepultura y resurrección. De hecho, vemos esta imagen en Romanos capítulo 6, del 3 al 4 y dice, ¿o no saben que todos los que fuimos bautizados en Jesucristo fuimos bautizados en muerte? Por lo tanto, somos sepultados con Él por el bautismo en muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. El bautismo, cuando te sumerges en el agua, representa tu antigua vida siendo sepultada y luego resucitas a la nueva vida. Y entonces vemos esto en el libro de los Hechos como normativo para cualquiera que deposite fe y confianza en Jesús, son bautizados por inmersión. Hablé sobre esto un par de semanas, sobre algunos de ustedes fueron bautizados cuando eran bebés y nuevamente no. La decisión de sus padres o tal vez ya las hayas hecho, pero practicamos aquí en la iglesia de la ciudad de Kenosha lo que vemos en el libro de los Hechos y en todo el Nuevo Testamento. Y es que el bautismo de los creyentes es hacer pública su fe después de haber depositado personalmente su fe y confianza en Jesús. Y esa es la manera normativa de lo que vemos aquí. No es para salvación, es su primer acto de obediencia y así sucesivamente.
no es por salvación, es por tu primer paso de obediencia. Entonces, ¿qué se hace con alguien que no puede sumergirse físicamente? Se puede bautizar. De hecho, tenemos un precedente aquí en la iglesia, en la ciudad de Kenosha. Una vez tuvimos un caballero que ahora está con el Señor y que usaba oxígeno. Realmente quería ser bautizado, pero si le desconectábamos el oxígeno, literalmente podría haber muerto allí mismo. Entonces hablé con nuestra junta, nuestros ancianos, y les dije, hey, ¿qué hacemos en esta situación? Y no queremos en sí como que lastimar a alguien por este caso. En ese momento le echamos agua sobre la cabeza, le explicamos a la congregación, y la congregación, que ese domingo, algunos de ustedes de hecho estaban aquí y se pusieron un poco locos, porque es increíble que alguien que tiene mala salud quiere hacer pública su fe. Acaba de dedicar su vida a Cristo, pero también he visto personas en silla de ruedas y dicen, hey, ¿sabes qué? También puedo hacer lo mismo, puedo hacerlo en una silla, puedo sumergirme en una silla. Entonces, sí, está bien. Realmente depende de ti. Si quieres ir a ese como enlace para sumergirte, creo que Dios tiene gracia cuando no puedes hacer eso. Está bien, Él tiene gracia en el sentido de que no estás siendo desobediente en realidad, estás siendo bastante obediente. Lo que quieres hacer, y eso es también hacerlo por cualquier modo necesario para bautizarte. Entonces, dicho esto, tenemos un bautismo la semana que viene, el 11 de agosto. Esa es la semana que viene. De hecho, escanea ese código QR que tenemos y nos encantaría verte bautizado. Si aún no te has bautizado, este es tu domingo para bautizarte. Y si tienes limitaciones físicas, nos adaptaremos a eso. Está bien, así que realmente aprecio esa pregunta, sobre preguntas porque personas no pueden sumergirse. Está bien, hagámoslos. Pastor, serás dueño de una casa, hablemos del diezmo. Vamos a pedirles respondas eso. Y si todos deberíamos diezmar. No es solo para los propietarios o los ricos, es un mandato cristiano. Y realmente el diezmo proviene de una interpretación del Antiguo Testamento aplicada a la iglesia del Nuevo Testamento. Me encantó cómo Brandon en su respuesta habló de aumentar las apuestas, porque en el Nuevo Testamento Pablo dice en 2 Corintios que cada uno debe dar como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y realmente el objetivo de la generosidad es reflejar el carácter de Dios a través de nuestra vida. Y no hay mejor manera de reflejar el carácter de Cristo que ser generosos como lo fue nuestro Padre con nosotros, que nos dio el regalo más grande de todos los tiempos al enviar a su Hijo, quien no necesitaba morir en nuestro lugar por nosotros, sino que eligió darnos el regalo gratuito de la salvación a través de su vida para que podamos vivir y recibir los beneficios de ese regalo al poner nuestra fe y confianza solo en Él. Esa es la motivación detrás de por qué diezmamos en primer lugar y pensamos en el diezmo como el punto de partida, ¿verdad? Si vas al Antiguo Testamento, verás que había dos diezmos: el diezmo para el ministerio y el diezmo real para los levitas. Entonces, si quieres, solo ingresa números en una hoja de cálculo. Creo que las matemáticas del Antiguo Testamento era alrededor del 23%, pero lo establecimos en el 10 para decir que esta es muy buena manera de ponerlo primero y lo mejor y confiar en Dios, que al vivir con el 90% en la obediencia a Dios y crecer en carácter y decir, ¿sabes qué? Esto puede ser difícil, pero voy a hacer un regalo generoso. En realidad, estarás mejor con tu 90% más la bendición de Dios que con todo tu 100%. Y una de las otras cosas realmente importantes que podemos aprender de la historia es en realidad lo que hemos estado hablando de esto en nuestra serie de Hechos. Creo que recientemente repasamos cómo los creyentes compartían cosas en común, partían el pan juntos y daban a las personas que tenían necesidades. Y eso de hecho comenzó en la iglesia primitiva y continuó a lo largo de la historia de la iglesia. Vemos que durante las plagas en Europa y esas cosas, los creyentes cristianos eran que en realidad no huían de las ciudades, no huían de la bandera de la plaga, sino que se quedaban, ayudaban, cuidaban, daban sus vidas, incluso a costa de su propia vida, para ayudar no solo a los cristianos pobres y a los cristianos que estaban enfermos, sino a personas de todos los credos, religiones y creencias, para buscar salvar y servir a los necesitados. Entonces realmente puedes ver a lo largo de la historia que este acto de generosidad es fundamental para quienes somos cristianos. Los creyentes somos
como buscamos emular la generosidad de Dios y buscamos ser dadores alegres con nuestro tiempo, talento y nuestro tesoro, y buscamos ir más allá de lo que incluso creemos que es posible mientras vivimos generosamente. Y así, muy bien, ok, vamos a nuestra siguiente pregunta. Um, ¿Cómo hablas con un narcisista? Brandon, te daré esta para ti. La respuesta corta a esta es, yo simplemente diré, vive el amor, pero no habilita. Entonces la pregunta original creo que era, en realidad, cómo compartes con un narcisista, pero creo que cómo hablas, cómo compartes con un narcisista, la respuesta va a terminar siendo la misma. Levanta la mano si alguna vez tuviste que lidiar con un narcisista antes, porque sé que tengo en línea. Puedes levantar la mano, es una experiencia interesante, ¿verdad? Y yo siento que es importante que definamos qué es el narcisismo antes de abordar esto. El diccionario Webster define a un narcisista como una persona extremadamente egocéntrica que tiene un sentido exagerado de importancia personal. Sé que hay otras definiciones diferentes que la gente podría considerar como narcisismo, pero ese es el enfoque con esa definición que voy a adoptar. Y el proceso de hablar con un narcisista o compartir con uno, obviamente, se verá diferente según quién sea esa persona. También sé que algunas personas se ven básicamente obligadas a vivir con un narcisista, ya sea un miembro de la familia o, bueno, en mi caso, durante mi época universitaria no podía controlar quiénes serían mis compañeros de habitación en la universidad. Simplemente se les asignaba a ellos y se tenía un narcisista. Bueno, no puedo hacer mucho al respecto porque estoy viviendo con ellos, necesito compartir las mismas cosas. Se van a comer a mi lugar, aunque sea mío, el que compré, y fue como, se atreven incluso a robarme esto, mi comida. Pero la forma de abordar esto es, en primer lugar, cómo debemos tratar a todos, que es con amor. Los dos primeros mandamientos, los dos mandamientos más grandes para nosotros son amar a Dios y amar a otras personas. Algo que estamos hablando de Revolution Youth es en este momento en nuestra serie, es que básicamente la mayoría de las cosas se pueden responder con amor vivo de cómo amas a Dios y cómo amas a otras personas. Y este amor del que estamos hablando con otras personas es el amor ágape, que es un amor incondicional, desinteresado. Entonces, no importa cómo te trate la persona, no importa cuánto te pueda estar dando, siempre pregunta a ti mismo, ¿le estoy mostrando amor? Le estoy mostrando este amor incondicional, pero en medio de eso podrías caer en la trampa de habilitarlos, y entonces solo pregúntale si esto pues estoy ayudando incluso a empeorar su narcisismo. Y luego también una gran idea sería establecer límites. Si sabes que estás viviendo con un narcisista, a menudo está cerca de uno, establece límites saludables. No dejes que se excedan o que no hagan un esfuerzo adicional por ellos solo porque no podrían estar presionándote para que lo hagas. Esos son ellos quienes te imponen ese estándar. Eso no es un estándar que se supone que debes seguir, incluso si intentan presionarte para que lo hagas. Mantente firme en tu fundamento en Cristo. Con ese tipo de personas puede ser muy difícil, y por lo tanto, si estás tratando con alguien quien es, solo quiero alentarte a que permanezcas en oración, que tomes esos momentos de respiración profunda si lo necesitas, porque puede ser muy muy difícil y continuar viviendo el amor en medio de esto. Iba a decirme algo pero me olvidé, pero es simplemente vivir, amar. Quiero decir, hay muchos detalles de lo que sabes que podría haber o cómo se ve, pero no los permites establecer límites. Especialmente diré que tienes personas a las que puedes abrir tu corazón para complacer, tener mentores, tener amigos con quienes desahogarte, porque no es algo fácil. Así que no pases por eso si estás viviendo con un narcisista o estás a menudo cerca de él. No pases por eso solo porque entonces puedes caer en la posibilidad de que te manipulen, y podrían terminar encontrando momentos en los que no te das cuenta de que estás manipulando, y es donde puedes hablar con un mentor, hablar con alguien en quien confíes y que te pueda indicar esos momentos como, hey, espera un segundo, creo que te están manipulando en este momento, así que es lo que te diría. ¿Podrías repetir tu definición de narcisismo una vez más? El diccionario Webster define narcisista como una persona extremadamente egocéntrica que tiene un sentido exagerado de importancia personal. Y también quiero decir, es el gran esquema de las cosas. Bíblicamente no somos los importantes.
no tenemos un lugar bíblico para tratar de ponernos en un lugar más alto que otras personas, como lo único que es bueno, el único que es mejor es Jesús. Pero luego, esas personas pueden ser situaciones realmente incómodas que pueden... em, dijiste algo sobre cómo necesitamos mostrar amor ágape, lo cual me encanta cómo lo pusiste en primer plano, pero luego está esto. Pero no queremos quizás lastimar y solo estoy pensando que hay algo bueno en amarlos, ser amables con ellos, o sea, y habilitarlos, como tú dices. Esa delgada línea en realidad son los límites, y si no tenemos límites con eso, a alguien que es narcisista en nuestra vida es abiertamente un narcisista, lo estarás permitiendo. Así que los límites son muy, muy importantes, y tú sabes la cuestión de nosotros, ¿verdad? En Cristo. Cristo es de suma importancia, y estaba tratando de hacer un estudio de palabras de la palabra narcisista, porque es como la palabra del año que a todos les gusta, como Spider-Man. Sabes que soy Spider-Man y no Spider-Man. No eres Spider-Man. ¿Has visto ese meme ahora mismo? Bueno, es como si fueras un narcisista. No, eres un narcisista, y la cuestión es que todos tenemos la enfermedad del narcisismo en nuestros corazones. Sabes que todos la tenemos, y entonces la palabra narcisismo no está en las escrituras. Y obviamente es parte del mito griego del narcisista que se encaprichó con su propio reflejo y no podía dejar de mirarse. Entonces, todos tenemos ese llamado de narcisismo, esa enfermedad, porque creo que la más cercano que tenemos en las escrituras es que en realidad creo que es aún más esclarecedor el orgullo. Todos tenemos este orgullo de tratar de inflarnos a nosotros mismos por encima de Dios, por encima de otras personas, y entonces es algo con lo que todos lidiamos. Y entonces cuando nos encontramos con alguien que es narcisista, no estoy diciendo que todos lo somos, así lo que sea, no, eso es lo que estoy diciendo, solo estoy diciendo que debemos asegurarnos de que nos estamos mirando al espejo y no enamorándonos del reflejo. Necesitamos mirarnos al espejo y decir, sabes que yo también tengo el mismo problema, y entonces realmente lo desescala un poco. Y justo lo que me vino a la mente mientras respondía fue la parábola del joven rico, que literalmente pensó que era perfecto, pensó que había seguido todos los mandamientos y tenía un sentido exagerado de su propia espiritualidad. Y entonces cuando Jesús se dirige a él ni siquiera va a después o ante eso. En realidad encuentra una manera en la que sabe que puede hacer que el tipo responda, y destaca una cosa para que mejore. Y entonces creo que podemos aprender mucho de la forma en que Jesús trató con las personas orgullosas. Los límites son muy, muy claves, porque sin eso un narcisista te aplastará por completo, pero verá el mundo desde una perspectiva muy, muy distorsionada. Y entonces asegúrate de tener esos límites. Creo que es muy clave. Realmente quiero decir algo. Sigo apagado el micrófono. ¿Cómo lo digo? Quiero decir algo muy rápido, porque también hablé de manipulación, y siento que esa es otra palabra que en nuestra sociedad es una palabra de tema candente. Y más aún, lo que quiero aportar claridad a esto es que es más porque si caes en esa perspectiva distorsionada, tener a alguien que pueda sacarte de esos momentos en los que es como esperar un segundo, amigo, estás cayendo en esta idea que estás retratando. Y por eso solo quiero dar claridad sobre eso, uso de la manipulación, porque podemos caer en ella fácilmente. Sí, y yo diría manipulación. ¿Cuál es la diferencia entre tratar de convencer a alguien de que haga algo bueno? Porque nosotros como cristianos estamos tratando de convencer a la gente de creer en el Evangelio de Jesucristo. Eso no es manipulación, es convencer a alguien de que haga algo que es para su bien. La manipulación es tratar de usar a alguien para su propio beneficio a costa de ellos. Muy bien, vamos a la siguiente. ¿Estamos bien? Sí, ok, bueno, gran conversación, muy bien. Bueno, eres un pastor de familia, así que si no lo hacemos, si no seríamos, si nos casáramos en el cielo, ¿cómo será nuestra relación con nuestro cónyuge en el cielo? ¿Está bien? Por favor, dígame. Sí, un par de ideas. Mateo 22:30, porque en la resurrección no se casan ni se dan en matrimonio, sino que son como ángeles en el cielo. Y lo que vemos en el Instituto del Matrimonio de Dios es que hay dos funciones principales: compañerismo y procreación. Y en el cielo lo que vemos es que vamos a estar perfectamente completos, vamos a ser identificados individualmente como tú. Sabes que tu personalidad se mantendrá, la gente podrá reconocerte. Ves en el monte de la transfiguración cuando Elías y un grupo de los chicos del Antiguo Testamento descendieron, eran reconocibles incluso en su estado celestial. Y también vamos a vivir en perfecta armonía. No habrá más muerte, tristeza, todas esas cosas. El mundo pasará. Así que creo que nuestra necesidad de compañía en el cielo no tendrá que ser satisfecha a través del matrimonio. Por eso, ya sabes, estaremos
rodeados de multitudes de creyentes y ángeles. Y no necesariamente tendremos esa carencia que tenemos aquí en la tierra. Y también la segunda función del matrimonio, la procreación, no es necesaria en el cielo, porque la forma en que la población del cielo crece es a través de personas que ponen su fe y confianza en Jesús. Y por lo tanto vemos que ambas funciones no están escritas, ya sabes, no necesariamente se cumplen a través del pacto matrimonial en el cielo. Y por lo tanto creo que podremos identificar a nuestro cónyuge, podremos conocerlo como individuo, pero nuestra relación será diferente, porque seremos seres perfeccionados y ya no necesitaremos ese pacto. Quiero decir, déjenme preguntarles, este es un caso en el que cuando la gente me pregunta si no nos casaremos en el cielo, como yo lucho con que un poquito, ya sabes, solo ese entendimiento, quiero decir, no mucho así como Alisa o yo Alisa, mi esposa. Nos gusta bromear como seremos, como ya sabes, dice que nos vamos a ser casados en el cielo, entonces nos miraremos el uno al otro y yo digo que esto no me va a detener cuando te vea, pero como al mismo tiempo, pero que eso tampoco es exactamente porque tú defines cuál es el propósito de los matrimonios. No puedes exactamente tomar nuestra idea terrenal y atribuirla a una idea celestial. Es algo difícil si realmente es lo que acabas de decir. Está bien entonces, pero si hay momentos en los que simplemente pensamos en nuestras experiencias terrenales y como espera va a ser diferente en el cielo, sí, especialmente cuando se trata del matrimonio, es como que no, si me gusta eso. Y yo cito esta cita de John Piper, es realmente muy útil. De verdad estás bien, ve a leerla entonces. Así que John Piper, y necesita más así como comparar, ya sabes, nuestras experiencias terrenales y nuestras experiencias celestiales. Al menos creo que es la misma cita que yo tengo. Más feliz del mundo es solo un comienzo de las alegrías del cielo, y por eso incluso si podemos estar deprimidos, no vamos a estar, entre comillas, casados con nuestras cónyuges en el cielo. Podemos confiar en el que el cielo, sin importar lo que sea, será 1 billón de billones de veces mejor que cualquier cosa que hayamos experimentado aquí en la tierra, y el cielo muchas veces no está aquí. Se supone que el matrimonio es solo un ejemplo de algo de gloriosidad de Dios y la suya para las iglesias, y por eso podemos confiar en que si realmente amamos este ejemplo de esto aquí en la tierra, el cielo será 1 millón de veces mejor, y por lo tanto es solo un vistazo rápido de cómo puede ser el cielo para que podamos confiar en eso. Mi cita de John Piper es similar, no es lo mismo. Uno dice que la Biblia describe la era venidera como mejor que esta vida, y siempre digo esto, como hombre tienes este pasamiento en la tierra y para ser mucho como yo, solo que las calles son de oro, ¿verdad? Cielo está bien, entonces si el oro se reduce a blacktop, estamos en buena forma, ¿de acuerdo? Y solo porque la Biblia lo describe que la era venidera es mejor que esta vida. No solo porque se quitarán las cosas malas, porque a menudo se habla de que en el cielo no habrá enfermedades, ¿verdad? No más muerte, no más dolor, no más lágrimas. No solo porque se quitarán las cosas malas, sino porque se verá que las cosas buenas son solo para probar cosas mejores. Y entonces, dicho esto, lo que dijiste antes, reconoceremos a nuestros cónyuges si nace de nuevo, ¿cierto? Creo que tendremos algún tipo de relación, ni siquiera pensaría que esto fuera de algún lugar decir que es una relación especial, pero será diferente y no lo es. No creo que será una degradación en nuestras relaciones, será una mejora, ¿de acuerdo? Así que no tienes que preocuparte por algo como hombre, solo estoy dejando esto atrás, tengo que sacrificar esta cosa hermosa en la tierra por el cielo porque va a ser muy malo. Ese no es el caso en absoluto, va a ser mejor porque Dios no nos ha dado la revelación de cómo se verá eso, porque la intención de las Escrituras es hacer que tengas una relación correcta con Dios, y luego Él se sorprenderá cuando regrese y tendremos una eternidad para sorprendernos. Así que no lo entenderemos. Sé que mi entendimiento terrenal es así. ¿Ok? Vamos, tenemos otra. Sí. Ok, yo voy a tomar esta porque está en el libro de los Hechos. ¿Cuál es tu opinión sobre las personas que hablan en lengua en voz alta? ¿Está bien? ¿Cuál es mi opinión sobre las personas que hablan en lenguas en voz alta? Hemos estado estudiando el libro de Hechos, y en el libro de Hechos, capítulo 2,
como las últimas 3 semanas. Creo que Zach llegó al capítulo 3 finalmente la semana pasada. Así que vamos a hacer un estudio de varios volúmenes en el libro de Hechos. Y lo que es muy evidente en Hechos capítulo 2 es que uno de los primeros milagros que ocurrieron en la iglesia fue el hablar en lenguas. Así que, ¿qué son las lenguas? Creo que es muy importante que independientemente de lo que experimentemos hoy en la iglesia, nos preguntemos si lo que estamos experimentando ahora es lo que la Biblia estaba hablando entonces, porque queremos estar seguros de que lo que sea que Dios nos esté diciendo que hagamos en la experiencia, que venga nuestro y ahora y no nuestro ahora interpretemos el entonces. ¿Tiene sentido? Dicho esto, ¿qué son las lenguas en Hechos capítulo 2? Mencioné esto hace un par de semanas. Lenguas vienen de la palabra griega glosser, de donde obtenemos glossary. Es un idioma conocido. Vemos el contexto de Hechos capítulo 2, donde todo el mundo del pueblo judío vino a Jerusalén para celebrar la fiesta judía de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió como un viento fresco, un fuego fresco. Empezaron a hablar en idiomas que no conocían, pero la gente que podía entenderlo era gente de todo el mundo. Entendían y escuchaban su idioma y su dialecto local. Era una torre de Babel al revés. Si has estado en el mundo de la iglesia, la torre de Babel es cuando la humanidad le dijo no a Dios. No nos vamos a esparcir, no vamos a poblar esta tierra. Y entonces él dijo, ok, bueno. Entonces los dispersó, construyeron esta gran torre hasta el cielo que se llama Babel, y entonces los dispersó y les dio diferentes idiomas. Esto fue una inversión de esa maldición, que las lenguas que podían hablar un idioma que no conocían, y entonces las lenguas eran un don del Espíritu Santo para hacer avanzar el Evangelio de Jesucristo y para que la gente le diera gloria por este don. Ya tenía solo décadas. Después del hecho de que comenzó a ser malentendido, vemos esto en la iglesia de Corintio. Y vemos esto específicamente en el libro 1 de Corintios, capítulo 13 y 14, donde Pablo tuvo que abordar el mal uso de las lenguas en la iglesia de Corinto. Tomaron las lenguas y las elevaron como una marca de espiritualidad. Si pudieras hablar en lenguas, eres un super cristiano. Él dice, en realidad, no, déjame darte el orden jerárquico de los dones, y por cierto, el último don que te voy a dar, el de las lenguas. Bien, tuvo que ser como un puñetazo en su orgullo, un poco. Entonces también Pablo le dio a la iglesia de Corinto instrucciones para nosotros también. Si está en la Biblia, es nuestra instrucción también, como somos, cómo se supone que las lenguas operan. Así que dice esto en Corintios capítulo 1 y capítulo 14, 6. Esto no estará en la pantalla, así que quizás quieras escribir esto para que puedas leerlo más tarde. Te lo leeré ahora mismo. Dice, así que ahora, hermanos y hermanas, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿cómo los beneficio a menos que les hable con una revelación de conocimiento o profecía, enseñanza? ¿Cómo entenderían si no le entienden? Y también, capítulo 14, 13 y 19. Por lo tanto, la persona que habla en lenguas debe orar para que pueda interpretar, porque si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento es infructuoso. ¿Qué entonces oraré con mi espíritu? También oraré con mis entendimientos. Cantaré alabanzas con el espíritu, pero también cantaré alabanzas con mi entendimiento. De lo contrario, si alabas en el espíritu, ¿cómo saldrá el forastero? Pablo está interesado en los forasteros, por cierto, y así que deberíamos estar interesados en conectar a las personas que están lejos de Dios para que conozcan a Jesús de todos los domingos en la mañana y todos los días de la semana. ¿Cómo será? ¿Cómo no oraré por esto? ¿Cómo? Déjame volver aquí. Perdí de lo contrario. Si alabo al Espíritu, ¿cómo dirán los afuera amén cuando dan gracias, ya que él o ella no sabe lo que está diciendo? Porque es muy posible que estés dando gracias, pero la otra persona no esté siendo edificada. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos. Versículo 26. ¿Qué entonces, hermanos y hermanas, cuando os reunáis, cada uno tiene un himno de una enseñanza, una revelación, una lengua o una interpretación? Todo se debe hacer para la edificación. Si alguien habla en lenguas, solo habrá 2 o máximo 3 por turno, y que alguien interprete. Pero si no hay un intérprete aquí está la respuesta a la pregunta. Esa persona debe guardar silencio en la iglesia para hablar consigo misma. Dios, lo que vemos aquí específicamente en las Escrituras, no puede ser más claro. Cualquier don del Espíritu, cualquier don no es para toda tu propia edificación. Puede ser edificado al hacerlo, pero el propósito de los dones del Espíritu Santo es edificar la iglesia para que Jesús sea conocido en todo el mundo, conocido. Y entonces, hoy en día, puede que hayas crecido en una denominación o un movimiento donde la gente está hablando en la iglesia en lenguas no interpretadas, y yo he escuchado a gente tergiversar un poco cómo lo hacen y cómo está bien,
pero no lo veo en la Escritura y sé que para algunos de nosotros puede ser así. Algunos de ustedes están horrorizados, estamos hablando de lenguas, otros dicen, sí estamos hablando de lenguas, este es el trato que tenemos para ser cristianos bíblicos. Y si vemos a menudo en nuestras tradiciones a personas hablando en lenguas sin interpretación, y eso va en contra de la enseñanza de Pablo, sin interpretación, sin la edificación de una iglesia, no puede ser. No debería ser audible. ¿Alguien quiere agregar algo a eso? Ven. Algo que quería agregar a eso es lo primero que debemos hacer, es tomarnos nuestro tiempo y pasar por un proceso en el que no tenemos tiempo suficiente para profundizar en esta conversación. Pero una cosa que siempre me encanta preguntarle a la gente es si siente que están hablando en lenguas en el sentido al que Pablo se refería, que por lo que la recopilación de las escrituras generalmente se refiere a que estás hablando literalmente un idioma diferente, o si se sienten así. Están hablando sobre algún tipo de lenguaje de oración celestial en el que entres en esa conversación que lleva mucho tiempo. Podríamos necesitar 30 minutos. Eso es como 3 o 4 sermones en sí mismo. Y entonces creo que siempre que se procesa a través de lo que sientes que estás haciendo es algún tipo de lenguaje de oración que es una conversación en sí misma, o realmente sientes que estás hablando un idioma diferente, y tal como sabes, las escrituras de las que acaba de hablar hablan de lo que debe hacerse de manera ordenada y no fuera de orden. Y siempre pregunto sobre ella, ¿sabes bien cómo se ve esto en voz alta? Porque si estás sentado allí y sientes como, hombre, acabo de entender la pasión que realmente siento hasta donde es como hombre, simplemente tengo que dejarlo salir. El Señor realmente está poniendo esto en mi corazón, y luego sientes como solo tienes que gritarlo o algo así. Un fruto del Espíritu Santo es el autocontrol, y si sientes así, yo absolutamente necesitas decir esto. No está legalmente obligado por la ley de decir esto, porque es realmente el Espíritu Santo. Siento que porque el Espíritu Santo tiene autocontrol, y eso es algo que quería agregar porque es algo realmente importante, distinguir entre todo el lenguaje de la oración, y que no tenemos suficiente tiempo para entrar en todo eso. Pero déjame agregar esto también solo para aclarar, porque sé que nuevamente podemos hablar de esto durante media hora. A veces la gente dice, se siente como si solo estuviéramos apagando el Espíritu cuando hacemos eso. No queremos ser bíblicos. Queremos que el Espíritu Santo pueda y hará lo que quiera hacer para edificar su iglesia. Dios hará lo que quiera, incluso si nos interponemos en el camino y dirá, ¿me vas a dar alegría o no? Es correcto. Cuando se trata de compartir tu fe, cuando es en cuanto a cualquier don espiritual, le digo esto a la gente cuando me preguntan si creen en el poder y el Espíritu Santo. Y les digo que sí, que creo en el Espíritu Santo, pero creo en el Espíritu Santo con un cinturón de seguridad puesto, y sus ojos se quedan vidriosos como diciendo, ¿qué quieres decir con eso? No se equivoquen, no queremos ponerle un cinturón de seguridad al Espíritu Santo, queremos que el Espíritu Santo haga que vaya a hacer. ¿Por qué? Porque no quiero afirmar algo del Espíritu que no sea de Dios. Dios, siempre que decimos que algo es de Dios y no es de Dios, eso es tomar el nombre de Dios en vano, y me eleva a mí y a mi experiencia por encima de la verdad de Dios. Así que el punto es que debemos ser cristianos bíblicos en todas nuestras experiencias, ya sea nuestra experiencia diaria o incluso nuestras experiencias espirituales. ¿Está bien? Siento que probablemente habrá más preguntas sobre eso, así que solo envíen nuestras preguntas en Facebook. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué le dirías a los padres que necesitan ayuda pero tienen miedo de ser una carga para los demás? Haremos que nuestro pastor de jóvenes responda esa pregunta. Cualquiera que se sienta así, que está siendo una carga para otras personas cuando está en medio de la ayuda, y es que cuando se trata de pedir ayuda, muchas veces, como hablo genuinamente, hay un peso mental que nos agregamos a nosotros mismos. Son como, hombre, soy como si no estuviera sentado allí todo el tiempo, como si no estuviera siempre preguntando, yendo como si estuvieras haciendo esto o aquello. Entonces podemos tener una conversación por separado, pero solo si estás en necesidad de ayuda, ayuda a reconocer que mucho de esto es realmente solo un peso mental, un estándar que estás poniendo a ti mismo. Así que solo te pediría que lo analices si sientes ese peso mental. Pero también diría, y esto va a sonar un poco agresivo, así que perdóname, pero a veces cuando no pedimos ayuda, ya sea como padre o simplemente como ser humano, si estás pasando por algo y necesitas la ayuda de otras personas, esto se remonta al narcisismo. Podemos tener orgullo, nosotros podemos ser tan orgullosos que nunca pedimos ayuda a la gente, y luego podemos estar básicamente dándonos cabezazos contra una pared de ladrillos cuando podríamos haber estado en una situación mucho mejor. Si nos hubiéramos tragado nuestro orgullo. Sí, y muchas veces nos orgullecemos de este tipo de cosas.
y es como si tuviéramos que tragarlo. Y está bien pedir ayuda a la gente, así que si estás aquí y dices, oye, siento que soy una carga la mayoría del tiempo, esa carga es un peso que te estás poniendo sobre ti mismo. Y si alguien trata de hacerte sentir como una carga por pedir ayuda, probablemente no sea alguien que deba tener una voz fuerte en tu vida porque solo te estás tragando tu orgullo, solo estás tratando de obtener ayuda. Y sí, es maravilloso, genial, todo bien dicho, Brandon. Eh, ok, vamos a la siguiente. ¿Qué dice la Biblia cómo te ves cuando te encuentras con el Señor? ¿Cómo te ves ante tus familiares que fallecieron muchos años antes que tú? ¿Cómo eres ahora o cómo eras cuando te vieron por última vez? La respuesta a la primera pregunta es sí. La respuesta a la segunda pregunta es un poco más matizada. Así que Filipenses 3:21 dice que cuando lleguemos al cielo, Dios transformará nuestros humildes cuerpos para que sean como el cuerpo glorificado de Jesús. Nuestros cuerpos terrenales son llamados tiendas perecederas a lo largo de las Escrituras, como caracterizando nuestra debilidad, nuestra susceptibilidad a la descomposición. 1 Corintios 15 hace una distinción bastante clara entre nuestros cuerpos terrenales y la fuerza de nuestros cuerpos imperecederos. Puedo decir que recientemente cumplí 34, tengo significativamente menos cabello, tengo más dolor en las articulaciones y tengo menos energía que cuando tenía 20. Así que les he enviado plata por eso ahora. Bueno, creo que perdí el autobús. Entonces, si eso no es un sentido de yo pasando por el proceso normal de envejecimiento, no estoy seguro de lo que es y no me veo a mí mismo con 34 siendo, ya sabes, perfeccionado en mi tienda imperecedera, como dirían. Así que estoy esperando el futuro de, ya sabes, que Dios tiene guardado para mí, el no cansarme, estar perfeccionado en la vida venidera. Y mi opinión es cómo voy a aparecer ante la familia, a los amigos. Como dije en la última respuesta, vamos a tener identidades, así que lo ves de nuevo en el monte de la transfiguración, lo ves en la parábola del hombre rico y Lázaro, donde pudieron reconocerse entre sí. Mi opinión es que voy a estar más en línea con cómo era cuando tenía 20 años, cuando estaba lleno de energía y ya sabes, tenía mucho más vigor, supongo. Sí, vigor, que ahora esa es la forma en la que veo y aún así seremos reconocibles. Así que creo que lo bueno es que Jesús todavía tenía cicatrices cuando Él se les apareció a los creyentes después de que Él regresara y mostrara quién era. Creo que si realmente no dice cómo nos vamos a ver, pero creo que sería bastante estelar creer que si fueras un mártir o alguien que realmente fue perseguido por tu fe, podrías tener las cicatrices de batalla para recordar tu sacrificio y que eso sea algo que se atribuya como una insignia de gloria. No tenemos apocalipsis sobre eso, pero Jesús sí tenía las heridas. Pero es un pensamiento interesante, si es algo con lo que he estado luchando mientras revisaba las preguntas y es como podría imaginar que sería el caso. Así que diría que sí a la individualidad que puede ser reconocida como si, oye, eso es que te vamos a reconocer, ahí está el pastor, lo mirará, está animando a los celestiales, están ganando cada juego, será algo mucho mejor que el béisbol. Sí, eso va a esperar llamar a los Cubs o los Bears porque estarán en, ya sabes, forma completa, madura. No, claro, estás girando y esta es un ejemplo perfecto de cómo el béisbol no nos salva porque es un juego imperfecto. Quiero saber quién es un equipo perfecto. Los Indianapolis Colts. Los Indianapolis Colts. Está bien, será el equipo de cielo en el cielo. ¿Qué tal eso? Fue un poco cursi, pero bien. Vayamos a nuestro próximo y la siguiente pregunta. ¿Cómo puede la iglesia apoyar a las personas solteras cuando sienten que no son especiales porque están planeando una boda o tener bebés bien diferentes estaciones de la vida
Eh, la pregunta es al trato con lo que me encanta de una iglesia multigeneracional, de lo cual es la iglesia de la ciudad de Kenosha. Es que venimos de todos los ámbitos de la vida. Algunos de ustedes han estado en la iglesia durante una semana, algunos han estado en la iglesia de toda su vida, algunos de ustedes vienen de diferentes categorías de finanzas, lo que sea. Es que diferentes categorías de trabajo, diferentes categorías de antecedentes familiares, etnias. Me encanta la composición de la iglesia de la ciudad de Kenosha y no puedo esperar a llegar a más y más personas de la ciudad. Dicho esto, a veces en la iglesia hablamos mucho sobre las familias porque Dios creó la familia, es un regalo, ¿verdad? Pero hay un antes, ¿de acuerdo? Y hay personas que están en una temporada de soltería. Algunas de las gentes están llamadas a ser solteras, ¿de acuerdo? Y si eres llamado, eres feliz siendo soltero, pero algunos de ustedes son solteros hoy y piensan, ¿cómo si soy llamado o no? Bueno, ¿quieres ser soltero? No, probablemente no, no llamados entonces, está bien, al menos a lo largo plazo. Así que creo que es importante para nosotros como iglesia que nos veamos como una familia, sin importar en qué etapa de la vida estemos. No queremos idolatrar ningún tipo de etapa de la vida y especialmente para aquellos que están solteros o solteros no deseados. En particular los solteros no deseados pueden ser puede ser un momento muy muy difícil. Yo fui el último de mi grupo de amigos en casarme y no quería estar soltero toda mi vida y cuando me acercaba al fin del seminario estaba como, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Y Dios proveyó a mi maravillosa esposa Allison en el momento justo, justo a tiempo, así que fue increíble, pero la cuestión es que a veces la gente no está llamada a la soltería, es como un periodo no deseado y entonces el compromiso contracultural de la iglesia de construir matrimonios y familias saludables a veces puede reforzar una imagen inexacta de cuando te casas. Lo has logrado. Acabamos de hablar de que en el cielo no te casarás, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el pináculo de nuestra vida? Conocer a Jesús. Ese es el pináculo de nuestra vida. Todo lo demás no te satisfará porque no fuiste hecho para eso. Sea lo que sea, fuiste hecho para tener una relación con Jesús. Y estar soltero no es inferior en absoluto, pero nosotros como iglesia necesitamos alentar y hablar a todas las diferentes estaciones de la vida, ya sea que estás soltero o que estés soltero nuevamente, o que tu cónyuge haya fallecido o hayas pasado por un divorcio. Y entonces, si bien el matrimonio y la familia pueden ser comunes para la mayoría de los cristianos, la soltería es legítima y es un estado honorable. Así que si estás en una temporada de soltería en este momento, debes saber que esta es una temporada para que sirvas al Señor de maneras que puede ser un poco diferente cuando estás casado y tienes maravillosos ejemplos de soltería de Jesús cuando era soltero, ¿verdad? Juan el Bautista era soltero, Pablo era soltero. De hecho, Pablo le escribió a la iglesia de Corinto, la misma iglesia que estaba corrigiendo sobre los dones espirituales, habló sobre el matrimonio y dice, quiero que sepan sin preocupaciones, el hombre o la mujer soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Y cómo puede agradar al Señor? Pero el hombre casado se preocupa por las cosas del mundo, como puede complacer a su esposa. Y sus intereses están divididos. La mujer soltera o virgen se preocupa por las cosas del Señor para que sea santa tanto como el cuerpo como en el espíritu. Pero la mujer casada se preocupa por las cosas del mundo como puede agradar a su esposo. Digo esto por su propio beneficio, no para ponerle una restricción, sino para mover lo que es apropiado, para que pueda ser dedicado al Señor sin distracciones. Y así la persona que está esperando tiene una oportunidad increíble de la temporada de soltería. Pero sepan que Dios es soberano. Está bien, no se conformen, no comprometan los estándares bíblicos porque están cansados de esa temporada, pero oren y sepan que Dios es soberano y Él tiene una historia. No comparen su historia con la historia de alguien más. Dios tiene una historia para su vida, ¿está bien? Y entonces Él los ama, Él conoce los deseos de su corazón. No dejen de orar al Señor sobre cómo cualquier temporada en la que estén y no dejen de orar por su futuro. Esposa Allison comenzó a orar por mí años antes de que me conociera. Creo que comenzó a orar por su esposo que resultó ser yo cuando ella tenía 16 años. Así que comiencen a orar ahora mismo por su cónyuge y la iglesia. No intentemos nunca elevar una temporada por encima de otra e idolatrar. Eso no queremos hacer. Eso es un símbolo para agregar. Y en el mismo pasaje de 1 Corintios 7, Pablo dijo como una concesión que deseaba que todos permanecieran como él era. Y él llama al don de la soltería, identifica la soltería como un don. Y creo que mucho de lo que obtengo de esta pregunta es una falta de un lugar de una oportunidad. De, ya sabes, entender lo que Dios realmente te ha dado en esta temporada y por eso puedo decir sin lugar a dudas que, ya sabes,
viniendo de la perspectiva del pastor de familia, algunos de los más generosos, algunos de los más asistentes, algunos de los más, tú sabes, líderes de primer nivel que sirven a los niños en esta iglesia son personas que caen en esta categoría, que no están planificando bodas, que no tienen familias propias y que en realidad pueden vivir su don y ser generosos con la próxima generación y priorizarlos por encima de personas como yo, como que tienen intereses divididos. Y estoy muy agradecido por las personas que pueden de todo corazón ayudar incluso a criar a mis propios hijos y enseñarles a seguir al Señor y a darlo todo y hacer todas esas actividades extracurriculares porque eligen no solo estar molestos con sus situaciones actuales, sino que eligen realmente apoyarse en ese don, apoyarse en esa temporada y aprovechar al máximo su tiempo para la gloria de Dios. También creo que es importante saber que he visto personas usar esto en momentos en los que dicen, está bien, ahora estoy cansado, así que no voy a involucrarme con el ministerio y tengo hijos, así que no puedo involucrarme tanto. Y eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo solo está siendo práctico, eres solo tú y el Señor y Dios te usará de una manera única. Pero cuando estás casado, aún debes conectarte y ministrar. Se supone que debes impactar y ser mentor de las personas. Todo lo anterior es solo lo que es más difícil. No significa que no lo hagas, es que es más estás casado. Y puedes simplemente relajarte, es como que no es lo que estás diciendo. Solo es un poco más complicado en ese sentido, quiero decir eso también, que cuando en cuanto a lo que ya sabes, hombres solteros, hablaremos con hombres solteros. Proverbios 18:11. Un hombre que encuentra, todos digan, encuentra un hombre, una esposa, encuentra algo bueno y obtiene el favor del Señor. Así que hombres, a veces estás orando, oh Señor, en tu soberanía simplemente, ya sabes, deja a mi esposa en mis brazos ahora mismo. Aspecto donde Dios trabaja a través de ti, tienes que encontrar. Otra pregunta. Luego vamos a ir a nuestra ronda relámpago. Vayamos con Brandon. Estamos hablando de adultos jóvenes, ¿cómo podemos alentar a los adultos jóvenes que están teniendo dificultades para establecerse? Te acabas de mudar, la economía está en dificultades. ¿Cómo se los puedes decir? Lo primero que les dije fue que literalmente pensé que tenía la otra pregunta, así que perdóname por eso. Pero ¿cómo se puede animar a los adultos que están teniendo dificultades para establecerse? Bueno, lo primero que diría literalmente es que planifiquen con anticipación, como en las finanzas es una locura, con nuestra economía es una locura absoluta. Sean alguien que planifique con anticipación y que también estén dispuestos a exponerse. Yo me mudé de Indiana aquí a Wisconsin y el primer año me costó conectarme, fue muy difícil estar rodeado de un grupo de personas completamente nuevo. No tenía a mis amigos con los que crecí, no estaba cerca de mi familia, pero también me llevé a aceptar la posibilidad de ser rechazado, posiblemente ganar situaciones incómodas, pero tenía que aceptarlo. Y luego, una vez que tuve la otra pregunta sobre el peso mental que nos ponemos a nosotros mismos, tuve que ignorar mi propio peso mental, de exponerme y aceptarlos. Y si no consigo una amistad profunda o algo así de que esto que estoy haciendo está bien, y estoy feliz de haberlo hecho personalmente, me ayudó a establecerme y construir amistades para toda la vida, y así es como responderé a esa increíble publicidad desvergonzada del grupo de jóvenes adultos de Kenosha. Eh, Ven, y los viernes, ya sabes, puedes seguirme en la pestaña de eventos en nuestra página web o nuestra aplicación. Sí, puedes venir y tenemos nuestra página web donde puedes encontrarnos, donde recibimos a John, a los jóvenes en nuestra casa, pasar el rato, hablar de la vida y ayudarte a establecerte increíble. Muy bien, vamos a ir a nuestra ronda relámpago y luego vamos a despedir. Les vamos a dar algo de tiempo extendido para orar y adorar después de nuestro servicio de hoy, pero vamos a rendirle homenaje a Brandon y ustedes hicieron un trabajo maravilloso hoy y muchas gracias. Muy bien, ronda relámpago, muy bien. Voy a hacer alrededor de 3 o 4 preguntas, un minuto, y así que vamos, si tienen otras preguntas pueden hacerlo a través de Facebook, que puede ser esto un poco aterrador. Ok, eh, vamos a la pregunta. Eh, ¿Es el odio siempre sagrado? Esa es nuestra ronda relámpago. Bien, tenemos una pareja
ahí estamos. Es el odio siempre sagrado. En realidad, esa palabra odio en las escrituras hay un elemento positivo y un elemento negativo. Hablemos del elemento positivo del Salmo 97:10. Dice, quien ama al Señor odia el mal. Él protege la vida de sus fieles, lo rescata del poder de los malvados. Así que la palabra bíblica de odio significa oponerse a algo. Debemos oponernos a ideas de que no son bíblicas. Bien, entonces, ¿qué es odio negativo? El odio no se posiciona en una idea, sino en una persona bien, en una persona tan impío. El odio pecaminoso se dirige hacia las personas. Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que esté enojado con su hermano será sujeto a juicio. Primera de Juan 2:9. El que dice que está en luz pero odia a su hermano o hermana está en la oscuridad hasta ahora. Necesitamos detestar o odiar las ideas, pero necesitamos amar a las personas a pesar de las ideas de que aquí donde obtenemos el concepto de amar al pecador pero odiar al pecador, bien, no odiamos al pecador, ¿cierto? Amamos al pecador pero odiamos el pecado. La gente hoy está tratando de decir eso en realidad. Así que vamos al siguiente. ¿Dios ha bendecido a Estados Unidos más de lo que ha bendecido a cualquier otra nación? Depende, supongo que cómo se mide eso. Vamos por este camino. ¿Somos bendecidos como nación? Creo que rotundamente tenemos que decir que sí. Podemos adorar libremente aquí esta mañana, creo en la libertad religiosa, por eso se fundó este país. En parte fue la libertad religiosa, así que somos muy bendecidos de vivir en esta nación. Y por cierto, también voy a decir algo, amo esta nación. Creo que es la mejor nación del planeta. Pero esa es mi opinión, ¿verdad? Porque siempre que voy a otros países ya sabes lo que dicen. Dicen que su nación es la mejor nación del planeta. Es solo estar feliz por donde vives. Eso está bien, pero ¿somos mejores que cualquier otra persona en este planeta? No. ¿Por qué? Porque como cristianos somos ciudadanos del reino sin importar nuestra nacionalidad, si eres de Canadá, Estados Unidos, México o de cualquier otro lugar. Eres ciudadano del reino y eso es lo que nos une para que podamos ser felices y agradecidos al Señor que vivimos en este gran país, pero nunca a expensas de que seamos ciudadanos del reino y estemos unidos en todo el mundo. Por eso puedes viajar a países de todo el mundo y llenar esa hermandad con otros cristianos sin importar de qué país sean. ¿Dios ha bendecido a Estados Unidos más de lo que ha bendecido a cualquier otra nación? De hecho, digo que no. Creo que en realidad va a bendecir a Israel por encima de cualquier otra nación. Vemos eso especialmente en el libro de Apocalipsis y no escuchamos el nombre de Estados Unidos, ni siquiera el concepto de Estados Unidos, mencionándolo una vez en Apocalipsis. Tomen eso por lo que vale. Entonces, número 3. ¿Cómo puede un cristiano que cree en la Biblia identificar a un impostor? Bien, bueno, en primer lugar, no podemos juzgar el corazón de alguien. Se nos dice que no juzguemos de esa manera, pero puedes comenzar a oler algo. Tal vez esté un poco fuera de lugar, bien cuando algo se está quemando. ¿Qué es ese olor? Justo aquí, Juan 3:3 dice que debes de nacer de nuevo si alguien no adopta el camino único. Jesús, que somos salvos solo por gracia y fe. Bien, esa persona que puede estar diciendo que es cristiana puede ser un cristiano falso. Entonces, lo que creen es algo es muy grande. Digamos, algunos otros indicadores también serían el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. De nuevo, fructificación, aunque eso es difícil, no estamos llamados para ser inspectores de fruta, estamos llamados a compartir el evangelio. Pero cuando alguien predica un evangelio falso, esa es la señal de que algo anda mal. Además, si alguien no muestra ningún fruto, también es una señal de que algo anda mal. Vayamos a la siguiente pregunta, que llamaremos última. Oh Dios, las últimas citas son bíblicas. Las citas son bíblicas. Bueno, las citas no se encuentran en la Biblia. En los tiempos bíblicos la mayoría de los matrimonios eran arreglados. En el siglo XIX comenzó a surgir un concepto de cortejo romántico. Así es donde la gente comenzó a tener un poco más de opciones, pero las familias todavía estaban involucradas y tenían que dar la aprobación. Pero el concepto moderno de las citas comenzó a tomar forma en el principio del siglo XX con la creciente urbanización, la movilidad social, la llegada del automóvil. Realmente vivimos en esta década del 1920 llamada los locos años 20, que vio un cambio significativo hacia prácticas de citas más informales, mientras que las citas anteriores eran más para ver si esa persona era casadera o no, justo donde en los años 20 la gente salía porque estaba aburrida. ¿Ok? Entonces, en lugar de decir, esta persona es alguien con quien puedo casarme, salían por diversión, compañerismo e interés romántico, en lugar de solo por matrimonio. Y hoy en día el matrimonio a menudo se hace, por cierto, las citas a menudo se hacen en línea a través de aplicaciones y etcétera. ¿Qué pienso de eso? Algunos de ustedes pueden estar casados gracias a las aplicaciones de citas. Está bien.
Y gracias a eso, sin embargo, con el advenimiento del algoritmo, muchas veces elegimos cónyuges ahora debido al algoritmo y no confiando en la soberanía de Dios. Así que las aplicaciones de citas son un arma cargada. Está bien, y muchos de la generación Z, de hecho, hay artículos incluso de la semana pasada que han salido de muchas de la generación Z, están rechazando las aplicaciones de citas que han reducido a las personas literalmente a Amazon Lightning Deals. Está bien, no estaba bien, es como que está bien. El Amazon de las citas en la vida cotidiana es un concepto, ¿no? Es para conectarse con la gente en la vida real. Y la Biblia no habla necesariamente de un método, pero sí habla del corazón. Segunda de Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? No importa cuál sea el método, debes asegurarte de que estás en yugo desigual, es decir, que estás en la misma página espiritualmente. Tienes más del 50% de posibilidades, además del 50% de posibilidades, la probabilidad de divorcio, que ya es del 50%. Si no estás en la misma página, cuando se trata de tu relación con Dios, es muy, muy importante. Entonces, ¿qué pienso de las aplicaciones de citas? Creo que son realmente imprudentes hoy en día. Realmente no quiero decir que sea pecado porque la Biblia no habla mucho de eso, pero creo que probablemente haya mejores formas de hacerlo con una aplicación de citas. Si te casaste gracias a una aplicación de citas, felicitaciones, lo hiciste bien, pero creo que hay una razón por la que el algoritmo está secuestrando tantas cosas hoy por hoy que se están volviendo. Y bueno, hay resultados decrecientes con eso. Bueno, lo hicimos bien, revisamos sus preguntas hoy. Algunas de sus preguntas no fueron respondidas. Vamos a encontrar una manera de encontrar las respuestas para ustedes. Si tienen alguna pregunta adicional con lo que dijimos hoy, sé que a veces 3 minutos no hay justicia en esto, pero comuníquense con nosotros en nuestro Facebook Messenger. Solo envíenos un mensaje y nos comunicaremos con usted. Sí, permíteme orar. Voy a dar una oportunidad para que cualquiera entregue su vida a Jesús. Luego nos despediremos. Nuestro equipo de oración vendrá. Le daremos la oportunidad de orar y adorar si desea pasar un rato más con nosotros. Pero esta será el final oficial de nuestro servicio de hoy. Es un poco diferente. La próxima semana volveremos al libro de los Hechos. Será más un servicio regular la próxima semana para aquellos que ustedes son nuestros invitados. Padre, te amamos. Muchas gracias por darnos tu palabra para informarnos sobre preguntas complicadas. Dios, oro hoy si hay alguien que en esta sala que no te conoce como Salvador. Dios, oro hoy para que te digan que sí. Hoy digan: Señor Jesús, quiero poner mi fe y confianza solo en ti. Creo en ti y te agradezco por morir en la cruz salvándome por mis pecados. Gracias por resucitar entre los muertos. Estoy con todo, quiero poner mi fe y confianza solo en ti. De hecho, mientras continuamos orando, hay alguien en esta sala que quiera decirle sí a Jesús. Solo díselo ahora mismo y confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Créelo en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos y serás salvo. Solo confiésalo ahora y con tus pecados delante de Él. Si eres tú hoy sin que nadie mire alrededor, si hoy estás diciendo sí a Jesús, quiero poner mi fe y confianza solo en Él, o incluso hoy estás dedicándole al Señor, hoy estás como quiero vivir para Jesús, levantarías tu mano ahora mismo y dirías que ese soy yo. Estás poniendo tu fe y confianza solo en el Padre asombroso. Oro por aquellos que están diciendo sí, hoy oro, hoy para que sean que ese trabajo que no fue en vano en la cruz está terminado. Ayúdalos ahora a caminar y caminar contigo, Dios. Ayúdanos a seguir a tu palabra para todas las cosas más complicadas de la vida. En el nombre de Jesús, amén. Como iglesia es nuestro honor ser parte de una pequeña parte de tu vida, de todo lo que Dios hace, y nos encantaría ser parte de este viaje contigo hoy. Si ya eres cristiano, tu siguiente paso es el bautismo. Bautismo es cuando tú pones tu fe en Jesús, como símbolo de ir de una vieja vida a una nueva. Si quieres encontrar más acerca del bautismo, todo lo que tienes que hacer es ir a kenosha.church/events. Y si también quieres saber qué pasos debo tomar como un nuevo cristiano, todo lo que tienes que hacer es ir a kenosha.church/nextsteps.